Muy buenas de nuevo. Hoy estamos en un corte de roca tremendo para el paso de una carretera romana. Norte de Italia, Aosta, las dos vías, la Strada della Gallia, las dos vías que iban, una de ellas a la actual Suiza, por el Alpe Sponinu, que era la Mansió que estaba allá arriba, el Hospitium que estaba en el alto, y la otra por el Alpes Graya. Actualmente son el Gran San Bernardo y el Pequeño San Bernardo, dos puertos de montaña tremendo. Los romanos también pasaban por ahí sus calzadas, claro que sí. Y para ello, para llegar hasta Aosta Pretoria, hicieron una calzada formidable. Hoy está lleno de puentes romanos y de cortes de la roca, algunos de ellos, como este que os enseño, impresionantes. Fijaos ahí atrás, no sé si se ve mucho por la sombra, lo hemos pasado ya una pequeña trinchera que delimita el ancho. Era una calzada de montaña y parece que no llegaba a los 5 metros de anchura, cosa anómala, porque ya sabéis que suelen tener más de 6 metros normalmente. Hasta 7 y 8 metros hay algunas calzadas, pero en zonas de montaña debían de ahorrar un poquito de recursos en este sentido. Si os dais cuenta, este corte vertical tremendo que ya estamos viendo, allá al fondo, a ver si lo podéis apreciar, arriba hace como una falsa bóveda, un pequeño túnel. Es decir, llevaban una sección y a partir de una determinada altura daban un inicio de bóveda para no seguir excavando en vertical, porque si no la altura sería enorme. Aquí la roca tiene una altura tremenda y en aquella época probablemente mucho más, porque la geología ha ido tirando roca, lógicamente así se funciona el desgaste de las montañas. Incluso hubo aquí donde estamos una pequeña hornacina, un hueco donde iba anclada una tábula que probablemente conmemoraba esta obra, y así se sabía en qué época se había hecho y quién la había hecho. Por supuesto, la tabla ha desaparecido hace siglos y no se sabe ahora mismo nada de ello. Pues bien, vamos a seguir porque es muy interesante todo lo que se puede ver en este sitio. Este entalle, este corte, cada vez es más alto. Llega a tener 13 metros, según ponen en la publicidad, que parece que alguien lo ha medido. Y aquí veis, en el suelo, poco a poco os vais a ir fijando, además de la altura tremenda del corte que veis allá arriba, atrás en el suelo empiezan a aparecer unas rodadas de carro, que se ven durante decenas de metros, son muy largas. Ya os he explicado en otras ocasiones que los carros romanos nunca rodaban sobre la roca desnuda. Por supuesto, esto perdió el pavimento hace muchísimos siglos, en época romana prácticamente, tardo antigüedad, y se ha estado rodando durante toda la Edad Media y toda la Edad Moderna sobre estas huellas. Es más, hasta el siglo XIX, que no se hizo la moderna carretera que podéis ver ahí, a ese lado, se rodaba por aquí, con lo cual estos carros son muy modernos, los últimos que rodaron por aquí. Ni siquiera el ancho de rodada se corresponde con el que se conoce en Pompeya y en otras ciudades romanas, y en otros sitios donde los hemos ido viendo, que ya os he hablado en otros capítulos, que os invito a ver, que vendrían a ser el 1,40. Estas rodadas tienen más de 1,60. Son rodadas de otra época. Seguimos viendo el corte cada vez más alto, impresionante como veis, y ahora aquí veis nada menos que un miliario, tallado en la misma roca. Parece que ahí pone 3XVI, es decir, 36 millas. ¿A dónde? Pues mientras os enseño todas estas inscripciones medievales que nos hemos dejado atrás, os explico que precisamente Aosta Pretoria está a 45 kilómetros de aquí, el gran distribuidor de las dos vías de los Alpes, y por lo tanto este miliario apunta allí. Y curiosamente decidieron tallarlo en la propia roca. ¿Para qué van a poner uno si ya había aquí roca de sobra? Era tan sencillo como aprovechar el que había. Pues bien, seguimos avanzando. Desde luego detrás podéis ver muy bien las rodadas de carro. Mientras yo voy andando, el miliario ya se queda atrás. El entalle en la roca es altísimo durante mucho tiempo, como podéis ver. Muy alto, tremendamente alto. Ahí veis las rodadas de carro y la roca completamente deformada y erosionada, porque esto ha tenido intervenciones. A la vez que pasaban por aquí los carros, echaban piedras en los huecos muy grandes para que no fracasaran y no rompieran el eje. En definitiva, que
ha tenido muchas intervenciones. Y ahora vamos a pasar un arquito que dejaron aquí tallado a modo de monumento los propios romanos, y que os enseño por este lado, porque es por donde da el sol. Ahí lo veis, tallado directamente en la roca. ¿Qué os parece? Este era un punto estrecho, si se cruzaban dos carros uno tenía que esperar hasta que pasase el otro, pero quisieron monumentalizarlo así y dejar esta huella. No es el único arco que tenemos de este tipo. Hay otros en la zona europea, sobre todo en Francia, cerca de Grenoble, conozco uno. Así que os anuncio que os haré un capítulo con imágenes espectaculares dedicado a estos grandes cortes en la roca, con estas puertas casi inéditas, muchas de ellas. Y ahí veis también un trozo de roca a la derecha vuestra que fija el ancho en forma de trinchera. Ese sería el ancho normal de esta calzada, pero lo estrecharon todavía más con ese arco. Está un poco reconstruido en el lado del monte, en el lado de adentro. Sigue viendo un corte, como veis, espectacular. Y vamos a continuar, porque seguimos viendo las rodadas de carro, por supuesto, en el suelo, Eso se ve continuamente. Alguna reparación, probablemente moderna, de los últimos carros que pasaron, porque ya os digo que aquí dejaban el eje, esto estaba destrozado. Aquí parece que ha habido incluso algunas piedras encastradas ahí abajo, si lo veis, algunas piedras o algunos maderos a forma de barandilla ya modernamente, cuando este corte había caído y esto se estaba estrechando de una manera preocupante. Bueno, pues continuamos, y aquí ya es una zona mucho más reparada. Ya son piedras modernas que pusieron para regularizar el pavimento. Bueno, ya estamos entrando en la localidad de Donnas, un pueblecito medieval que está junto a este corte y que efectivamente hereda lo que fue el paso de la calzada romana. Pero lo hereda ¿de qué manera? Mirad, aquí tenéis el corte en la roca romano que continúa por aquí. Entramos en la sombra del callejón del pueblo, donde prácticamente no respetaron el ancho de la calzada. Sigue habiendo corte romano en toda esa zona, pero ya estamos en las casas. Para que os hagáis una idea, es un callejón estrechito medieval el que cruza toda la localidad de Donnas. Pues bien, esto es el famoso tallo de Donnas, o la puerta tallada, o la puerta de Donnas, se llama de todas las formas, que tenemos aquí en el Valle de Aosta. Uno de los cortes, el más espectacular de todos los que se conservan. Aquí, por ejemplo, que tenemos roca cortada a izquierda y a derecha, nos vuelve a marcar otra vez el ancho que pudiera tener esta calzada, que ya digo, no llega a 5 metros. Es una calzada de montaña y parece que en toda su longitud, a pesar de los puentes brutales que tiene, porque tiene unos puentes increíbles que poco a poco os iré enseñando, no llega a tener el ancho de los 6,5 metros, que es el que tienen todas las calzadas en los páramos, las grandes carreteras, incluso en España. En España no tienen las calzadas romanas verdaderas menos de 6,50, no tiene ninguna, tenían una superficie de rodada impresionante. Bueno, pues ya caminando en dirección contraria, ya no me ilumina el sol a mí, es otro tipo de iluminación el que podéis ver. Vamos a pasar de nuevo la puerta entallada en la propia roca, os enseño otra imagen para que la veáis desde aquí. Y con esto ya dais por visto lo que es este enorme corte en la roca. Un corte que no es difícil de ver hoy en día. Yo recuerdo que lo vi por primera vez, me parece que en el siglo pasado, no era ni siquiera el año 2000, y estaba mucho más difícil de aparcar, de acceder, porque la carretera moderna pasaba justo por aquí al lado. Luego ya hicieron una pequeña barandita y esta carretera ya la anularon, hicieron otra por ahí, una estructura, de forma que lo han despejado un poco más. Incluso tiene un parking ahí abajo donde ya se permite dejar los coches para que la gente que venga a ver esto por lo menos pueda aparcar, porque antes te jugabas el pellejo aparcando y viéndolo casi a salto de mata. Así es la cosa. Aquí tenéis el miliario, un último vistazo a ese miliario tallado en la roca, otro corte a la otra margen que nos está marcando el ancho
El ancho de la calzada, evidentemente no quisieron picar más hacia ese lado. ¿Para qué? Si luego toda la calzada tenía un ancho estándar, a pesar de que les quedaba poco, lo dejaban ahí. Eso aparece en muchos sitios, este pequeño corte sin tallar. En definitiva, que no se amedrentaban ante nada. Si hay que hacer una carretera en montaña, el perfil longitudinal es lo más sagrado de una carretera, tiene que ir siempre llano, hay que dar todas las revueltas que hace falta y no van a hacer cuestas, ni subidas, ni bajadas que impidan el tránsito fluido de los carros. Y si hay que cortar, se corta, como estáis viendo. Se corta hasta donde haga falta. Y si hay que entallar, se entalla. Y si hay que hacer un túnel, como os voy a mostrar en otro episodio, pues se hace el túnel. Lo que haga falta, como hoy en día. Hay que pasar la carretera, tiene que tener un perfil determinado y no iban a permitir que la carretera no sirviera o tuviese una pendiente mayor. Seguían unas normas, las conocían muy bien, probablemente tenían unas escuelas de ingenieros y unos manuales que por supuesto no nos han llegado, ninguna noticia. Y digo lo de las escuelas porque en todo el imperio construyen igual. En perfil longitudinal, los trazados, tenían una técnica común. Eso solamente se puede hacer estudiando. Un imperio que abarcaba todo el Mediterráneo, no estamos hablando de tonterías. Y las hacían igual en Turquía que en España, los actuales países, que en Grecia, que en Egipto. Todos los restos romanos que se conservan son verdaderas carreteras. Ya sabéis que ese es el dislate que hasta ahora no se conocía. Se pensaban que los caminos de mulas, con el 20% de pendiente, con unas losas en superficie que no hay quien se sujete ahí, eran carreteras romanas, eran caminos romanos. Un disparate y un desastre que ha llevado en el caso de España a la destrucción de todas ellas, por desconocimiento. Bueno, pues se acabó. Me despido de Donas y me despido de vosotros. Valle de Aosta. De aquí llegaban a Augusta Pretoria, actual Aosta, y subían a Alpes Poenina y Alpes Graya, Gran San Bernardo y Pequeño San Bernardo. Cruzaban los Alpes. Esta era la carretera que acababa cruzando los Alpes por los dos pasos más difíciles, porque había otros pasos, pero no eran tan difíciles como estos dos. Hasta luego, amigos.